El esfuerzo humano debería tender a la abolición de todo intermediario entre la mente y las fuerzas originales, a suprimir en lo posible la materia, otro axioma de filosofía oculta. Mas, para esto, hay que poner el organismo en condiciones especiales, activar la mente, acostumbrarla a la comunicación directa con dichas fuerzas. Claves de lectura. Obras de algunos escritores y escritoras de la literatura argentina para leer y analizar. Detengámonos en uno de ellos, Leopoldo Lugones. Nació en Villa María, Córdoba, en 1874. En sus comienzos escribió en el diario socialista La Vanguardia y más adelante en el diario liberal conservador La Nación. Participó de la filial argentina de la Sociedad Teosófica Internacional. También impulsó la creación de la Sociedad Argentina de Escritores. Fue hombre de muchos y diferentes intereses, desde los mitos griegos hasta las historias de la Biblia, desde la literatura, la política, hasta los avances científicos. En 1938 se suicidó con veneno. Algunos dicen que fue por amor, otros por melancolía. Fue poeta, narrador, ensayista. Hoy vamos a leer y analizar algunos de sus cuentos. Sentía, en efecto, como si la atmósfera de la habitación estuviese conmovida por presencias invisibles. Ráfagas sordas cruzaban su ámbito, y entre la beatitud que me regalaba la grave dulzura de aquella armonía, una especie de aura eléctrica iba helándome de pavor. La metamúsica. Leopoldo Lugones. Tenía una personalidad inquieta. Entre sus múltiples intereses estaban el espiritismo, que es la creencia en la capacidad de comunicarse con los muertos, y el mesmerismo, que es la capacidad de sugestionar y entonces transmitir algún efecto de una persona a otra. Por ejemplo, en el cuento Viola Cherontia, del libro Las fuerzas extrañas, un jardinero sabio ambiciona crear una flor que sugestione la muerte en quien la vea y la huela. Lugones creía en la teosofía, es decir, en la existencia de un conocimiento oculto, esencial para todo el universo, disgregado en todas las religiones y todas las filosofías. Tanto le interesaba ese conocimiento oculto que uno de sus libros de cuentos se llama justamente Las fuerzas extrañas. Pensaba que, si esas fuerzas extrañas fueran reveladas, ampliarían el conocimiento del mundo y del hombre. Cuando recobré la conciencia, ante mí, en un rincón del aposento, había una forma, y esa forma era un mono, un horrible animal que me miraba fijamente. Desde entonces no se aparta de mí, lo veo constantemente, soy su presa. A donde quiera que él va, voy conmigo, con él. Está siempre ahí, me mira constantemente, pero no se le acerca jamás, no me muevo jamás. Un fenómeno inexplicable. Leopoldo Lugones. Fue uno de los fundadores del cuento fantástico en el Río de la Plata. En muchas de sus narraciones se presenta una realidad que al mismo tiempo es puesta en duda. El cuento, Un fenómeno inexplicable, narra la historia de un desdoblamiento, un sujeto que se desdobla en dos. Es él y una sombra que funciona independientemente de él. La sombra, además, es la figura de un mono. La figura del doble es una figura característica de la literatura fantástica. Hablemos en serio. Vas a ver una cosa interesante. Vas a ver, óyelo bien. No se trata de teorías. Las notas poseen cada cual su color, no arbitrario, sino real. Alucinaciones y chifladuras nada tienen que ver con esto. Los aparatos no mienten, y mi aparato hace perceptibles los colores de la música. La metamúsica. Leopoldo Lugones. Muchas de sus narraciones parten de algún hecho considerado científico o que lo parece.
En otras, en cambio, el hecho científico está incompleto y necesitaríamos pensar en las explicaciones de quienes creen en las ciencias ocultas. Una de las claves para leer sus narraciones es que parecen contar historias donde la pregunta es ¿hasta dónde puede llegar el conocimiento humano? Y en varios de sus cuentos, la respuesta siempre tiene como protagonista a alguien que ha sido iniciado, alguien a quien le enseñan un saber que es considerado para unos pocos. A veces, el personaje del iniciado es el que cuenta la historia, y, en algunos cuentos, como El Puñal, el que cuenta la historia se llama Lugones. Volaban entonces damasquinados loros, urracas de terciopelo celeste y crema, carpinteros demonio carmesí que tijereteaban el aire a grandes aletadas. Y a pesar de vida tan profusa, aquellos bosques amenazaban con la sed. Las jornadas transcurrían sin un manantial. Carga. Leopoldo Lugones. Era un modernista. El modernismo fue un movimiento literario interesado en alejar el castellano del tipo de lengua empleada en la literatura española, en la búsqueda de nuevos lenguajes, descubriendo nuevas técnicas. Cosmopolita. Lugones aprovechó herramientas de la poesía porque quería generar un lenguaje único. Esto se puede leer y sobre todo escuchar desde uno de sus primeros libros de cuentos, La Guerra Gaucha. Usó arcaísmos, esto es, palabras que casi no se usaban o que eran de tiempos muy lejanos, como por ejemplo fada en lugar de hada. Y también neologismos, esto es, palabras inventadas. Por ejemplo, livideció, que combina lívido con empalideció. Levantaron el cadáver tan ligero que aparentaba un pollito. Reclináronlo en un catre bajo el crepúsculo techado por nubarrones de cinabrio espeso, como un suntuoso plafón. Y uno de los montoneros, reverenciándolo, mojó sus dedos en el coágulo de la herida y con ademán sombrío se santiguó por la señal de la patria. Alerta. Leopoldo Lugones. En muchos casos partía de un hecho histórico para contar una ficción. De esta manera conseguía una ficción que tenía a la historia como la que garantizaba la realidad de esos hechos. En La Guerra Gaucha, Lugones quería contar qué pasaba en las guerras de la independencia contra España en las primeras décadas del siglo XIX, y quería detenerse en la acción de las montoneras, quienes luchaban sin ser un ejército regular y seguían, en el caso de Salta, el liderazgo del gaucho Martín Miguel de Güemes. Las montoneras, Güemes y las guerras de la independencia habían sucedido, aunque los personajes de la Guerra Gaucha no eran necesariamente reales. Otros de sus cuentos transcurren en la Grecia antigua. Uno de ellos, Los caballos de Abdera, narra lo que sucedió con dichos animales poco antes de la llegada de Hércules, un héroe mitológico. Otros reproducen historias de la Biblia, como la historia de la mujer de Lot. El payador de la comarca partía hacia la guerra con dos amigos. Traían mucho camino por la sierra, con bastante gazuza, y como el enemigo ocupaba todos los pasos, corríanse a su flanco de trasnochada, afinando sus sigilos. Serenata. Leopoldo Lugones. Se preocupó por identificar qué era propio y qué no de la literatura nacional, en un momento en que eso mismo estaba en cuestión durante el centenario, justamente cuando se cumplían 100 años de vida independiente del país y se quería responder a la pregunta por la identidad. ¿Qué era ser argentino? ¿O qué era la literatura argentina? Lugones optó por una concepción elitista de la literatura. Solo unos pocos deberían tener la capacidad de saber y enseñar qué era literatura y qué era lo nacional. Definió lo nacional oponiéndolo a los contingentes de inmigrantes que llegaban a Argentina por esos años. Lo hizo revalorizando una figura antes despreciada, la del gaucho. En las rancherías, en los bosques, desde el mendigo a la anciana, desde el guerrero al niño, desde el animal al objeto, idéntica irrupción de bravura, como si en ella se les transmitiese la inspiración de su caudillo. Leopoldo Lugones.
Fue uno de los fundadores del cuento fantástico en el Río de la Plata. Quiso definir cómo era una literatura nacional. Pensó que las herramientas de la poesía ayudaban a renovar las narraciones, a generar un lenguaje creativo, una música nueva. Algunos de sus cuentos parten de algún hecho considerado científico o que parece científico. Otros parten de hechos de la historia argentina. Escribió ficciones con elementos históricos, de la mitología griega o de la Biblia. Una de las claves de sus cuentos es que parecen narrar historias donde la pregunta es ¿hasta dónde puede llegar el conocimiento humano? Su búsqueda para expandir ese conocimiento lo llevó a interesarse por la teosofía, el espiritismo y el mesmerismo, siempre preguntándose qué era científico y qué no lo era. Lugones concebía sus cuentos como universos donde el conocimiento estaba concentrado, universos que intentan desentrañar el universo.